dificultad en hacer notas tanto bajas como altas. Como estas tres capas de voz. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. El día de hoy quiero que me acompañen a escuchar a los Forestella con la canción Piano Man. Vamos a ver esto. It's 9 o'clock on a Saturday. Wow. The regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Ok. La primera impresión que tuve cuando vi esta presentación es que hace falta Woo Rin. Para los que no saben, él está en el servicio militar en Corea, entonces por eso no lo estamos viendo en esta presentación, pero sabemos que los Forestella son 4. Sin embargo, me gusta mucho cómo entre ellos 3 están tratando de seguir sus presentaciones y también cantando, que lo hacen increíble. Empieza Dong-Hu cantando un tono bastante bajo. No quisiera decir que es un bajo profundo como lo pudiera hacer Woo Rin, pero creo que su tono de voz es bastante bajo y nos está dando como esa frescura al principio. Vamos a ver qué más van a hacer durante la canción. No sé si él está tratando de pronto tomar parte de las notas más bajas como lo pudiera hacer Woo Rin. Vamos a ver cómo lo van a hacer. Sigamos escuchando. Say, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. Oh. But it's sad and it's sweet and I knew it's complete when I wore a younger man's clothes. Oh, Lord, Wow. Wow, aquí hay 3 voces muy contundentes. Está la voz operística de Minju, quien siguió la estrofa con una voz muy, muy delgada, muy bien manejada. Ese tono tan alto, tipo operístico, que hay que saberlo proyectar muy bien. Y él lo está haciendo. Y aquí es donde podemos ver la suavidad de su voz, a diferencia de la voz un poco más baja que estaba haciendo Do-Hun. Entonces ya estamos aquí viendo 2 voces diferentes solamente con lo que están cantando en las estrofas. Ahora ellos hicieron ahorita un corito muy sutil en el que se puede percibir esas 3 voces. Vamos a retroceder un poco, escuchemos y continuemos. Wow. Esa es la voz de Minju. Ahora la voz de Do-Hun vendría siendo. Entonces ya aquí hay 2 voces en las que cuando las estamos escuchando en esa armonía, pues podemos ver el talento de los Forestella, cómo hacen esto como si fuera cualquier cosa y no es tan sencillo. Por el otro lado está Pita, con una voz un poco intermedia entre la baja y la alta, que vendría siendo un poco más en el medio. Entonces aquí estamos viendo como estas 3 capas de voces que cuando las estamos escuchando juntas, si se ponen a pensar, suena como si fuera solamente una, están muy bien compenetrados y estas armonías son las que a mí me encantan de los Forestella porque no es fácil hacerlo, tienes que tener muy buen oído musical. No cualquier artista, a pesar de que cante mucho, sea muy famoso, lo hace. Entonces creo que esta es como la destreza de ellos y lo que hacen tan bien. Sigamos viendo. Sing us a song tonight where we'll all be in the mood for the melody. You got us feeling alright. Y bueno, y ahora estamos escuchando la voz de Pita, que como les decía, está en un tono un poco más medio. Na, 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 na.
Entonces podemos sentir como la fuerza que él tiene cuando está interpretando. Muy bien hecho, lo hace como con mucha pasión y creo que las tres voces de ellos podemos sentir los colores un poco distintos, por lo menos el de Minju es muy marcado en ese operístico, creo que es como el fuerte de Minju. Por el otro lado está Do-hoon, quien es el que está haciendo una voz un poco más baja, pero su color de voz también pues es muy brillante, es muy bonita. Y por el otro lado está Pita, con esa voz que sabemos que puede hacer cualquier tipo de voz, pero en esta ocasión, en esta canción, está haciendo un tono un poco medio, en el que estamos escuchando como esa fuerza. Sigamos escuchando. Now John at the bar, he's a friend of mine. He gets me my drinks for free. Wow, súper bajo. No, 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 no. Es difícil hacerlo. Yo por lo menos no puedo llegar tan bajo con mi voz, pero él está haciendo esa nota y entonces Pita está haciendo una nota un poco más alta, pero sigue siendo dentro de los colores, por decirlo así, de tonos bajos. Entonces estamos viendo como un refuerzo en esa nota baja. Retrocedamos un poco y veamos qué más van a hacer y también cómo se va a incluir Minju. He's a friend of mine. He gets me my drinks for free. And his creep weed John going to light on your smoke. Entonces va subiendo un poquito, haciendo Do-hoon, continuado por Pita, que es un poco más alto, y estamos escuchando de todas maneras como esa voz más que todo fuerte, pero baja, y después Minju, que vendría siendo una nota un poco más alta, pero creo que están, como les decía, dentro de los colores bajos, de un tono bajo. Vamos a ver cómo esto lo van a ir jugando, qué más van a ir haciendo, pero esto nos muestra que ellos no tienen ninguna dificultad en hacer notas tanto bajas como altas, todos ellos. Alto. Wow. Ok, no, aquí estamos escuchando de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Después de que paramos hace un momento, estábamos hablando de notas bajas. Seguido de esto, empezaron a hacer el mismo coro en 3 diferentes voces, pero ya en un rango un poco más alto. Entonces estamos viendo como ese manejo, esos cambios drásticos entre notas muy bajas, notas muy altas. Esa es la destreza de ellos, creo yo, porque para poder hacer varias voces tienes que saberlo hacer muy bien. Tienes que poder también tener un rango muy amplio y creo que cada uno de ellos es capaz de hacerlo. Entonces ahora estamos viendo cosas completamente diferentes. Volvieron al mismo coro. Na, 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 na. Entonces ya ahorita están otra vez en 3 diferentes voces, pero dominan cada uno una voz diferente para que suene como con más cuerpo. Baja, media y alta. Entonces es un juego literalmente de lo que ellos pueden hacer con sus voces, un juego de esta presentación, de mostrar su talento, pero es realmente increíble. Wow. Wow.
Wow, esto es increíble lo que estamos escuchando. Cambian entre ellos los colores de voz que tienen que hacer, los tonos de voz que están haciendo. De repente Pita acompaña un poco a Minju en ese tono agudo, operístico, y es él quien está dominando de pronto, y en cierta parte cambian y entonces Pita está haciendo la nota media, por decirlo así. Entonces están en constante cambio. Ahorita pueden estar haciendo esto y lo que sigue es algo diferente. Están con su oído ya demasiado entrenados, saben hacer estos cambios muy fácilmente, y también me imagino que entre ellos ya saben quién sigue, quién hace la nota siguiente alta, quién hace la nota siguiente un poco más baja. Entonces están muy bien compenetrados y tienen un oído y un talento musical, pero increíble. Wow. Wow. Bueno, tengo que confesarles que acabo de escuchar, si no estoy mal, en el fondo, no sé si de pronto Woo-Rim pregrabó de pronto la voz de él para que ellos la pusieran en el fondo, pero se me hizo haber escuchado el bajo profundo de Woo-Rim. Retrocedamos y volvamos a escuchar a ver si de pronto estoy en lo cierto. Aquí. You gotta, pero obviamente en un tono bastante bajo. Allí pude percibir un poco ese color de voz de Woo-Rim. No estoy segura si ellos hagan esto, que de pronto él haya pregrabado su voz para que ellos en la presentación tengan como esa fuerza, aunque también, según lo que hemos visto durante todo el video, pues Do-hoon ha sido quien ha liderado las notas bajas en esta presentación, y Pita y Minju han sido quienes están haciendo como los tonos un poco más altos. Pero esto está muy interesante. Terminemos de ver, que creo que ha sido una presentación increíble. Wow. Wow, qué manera de terminar. Na, 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 na. Increíble, increíble cómo pueden los Forestella, estén los 4 o estén los 3, sacar adelante una presentación, sin duda alguna por todo el talento que tienen, la capacidad vocal de hacer esas notas bajas y altas, porque hay veces que hay artistas que solamente tienen un rango bajo en su voz, solamente pueden hacer notas hasta cierto punto, otros que pueden cantar bastante alto, pero siento que ellos tienen como ese rango vocal amplio en el que pueden literalmente hacer cualquier tipo de nota, muy afinados, muy compenetrados, con un oído increíble porque están tan precisos que en ningún momento siento que uno corta antes que el otro, sino que están todos cantando al mismo tiempo, terminando las frases al mismo tiempo, y esto pues requiere de una precisión muy buena, entonces una coordinación muy buena. Así que esto fue increíble. Siento que obviamente los Forestella son 4, obviamente que si hubieran estado los 4 hubiera sido fenomenal, pero también me da gusto saber que los Forestella pueden sacar también una canción, pueden hacer este tipo de presentaciones mientras de pronto Woo-Rim no pueda estar en esta presentación, y que se escuche también y que no se pierda esa esencia de Forestella. Así que gracias por acompañarme una vez más a una reacción de Forestella. No olviden ir a los comentarios, contarme qué les pareció. ¿Creen ustedes que hizo falta Woo-Rim? Déjenme saber cuál debería ser mi próxima reacción de Forestella. Vayan a suscribirse a mi canal y denle click en la campanita para que no se pierdan ningún video, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.